En una ciudad bulliciosa, un hombre pequeño de estatura se mueve entre la multitud. Su nombre es Zaqueo, un recaudador de impuestos despreciado y solitario. ¿Pero qué lo lleva a escalar un árbol arriesgando su reputación? Ahí, entre las ramas, busca algo más que una vista privilegiada. Anhela la aceptación y la redención. La gente lo mira con desprecio, pero él no se detiene. ¿Por qué? Porque en su corazón late un deseo profundo de cambiar. Mientras el sol brilla sobre la multitud, un personaje inesperado se aproxima. ¿Quién es este que puede transformar vidas? La curiosidad crece, al igual que la tensión. Zaqueo no es el único que siente esa necesidad de pertenencia. En su búsqueda, se enfrenta a sus propios demonios y cada momento se convierte en una batalla interna. La historia de Zaqueo nos invita a reflexionar qué significa realmente ser aceptado. Cada giro de esta narrativa revela lecciones de humildad y esperanza. Así que, mientras Zaqueo se aferra a su sueño de redención, la pregunta persiste: ¿podrá finalmente encontrar lo que tanto anhela? Acompáñanos en este viaje para descubrirlo. Contexto histórico de Jericó. Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, tenía un papel fundamental en el contexto histórico de la época de Zaqueo. Situada en la llanura de los Jericó, esta ciudad no solo era un centro de comercio, sino también un punto de convergencia cultural y religiosa. En tiempos de Zaqueo, Jericó era conocida por su riqueza y su diversidad, lo que la convertía en un lugar atractivo para los comerciantes y un punto estratégico para la recolección de impuestos. La ciudad, rodeada de palmeras y situada junto a manantiales, era vista como un oasis en medio del desierto, lo que aumentaba su valor social y económico. Durante la época en que Zaqueo vivía, Jericó estaba bajo el dominio romano, lo que complicaba la vida de sus habitantes, especialmente de los judíos. La presencia de los romanos significaba que los residentes debían pagar impuestos, lo que generaba un gran resentimiento entre la población. La figura del publicano, a la que pertenecía Zaqueo, se tornaba sinónimo de traición y explotación. En este contexto, la ciudad no solo era un lugar de intercambio comercial, sino también un centro de tensiones sociales y políticas. La importancia religiosa de Jericó también era notable. Era un lugar de peregrinación y tenía un simbolismo profundo en la historia de Israel. Las narrativas bíblicas vinculaban a Jericó con momentos clave en la historia del pueblo judío, como la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, la llegada de los romanos y la imposición de impuestos cambiaron la percepción de la ciudad, creando una brecha entre los que consideraban a Jericó un lugar de bendición y aquellos que la veían como un sitio de opresión. Además, la ciudad era un crisol de culturas, donde judíos, romanos y otras etnias coexistían, aunque no siempre en armonía. Esta diversidad cultural enriquecía a Jericó, pero también contribuía a la marginación de ciertos grupos, como los publicanos. Así, el contexto histórico de Jericó en la época de Zaqueo era un reflejo de las complejidades sociales y religiosas que definían la vida de sus habitantes. En este escenario, Zaqueo emergía como un personaje singular, representando tanto la ambición como la marginalización. La ciudad de Jericó, con su historia rica y conflictiva, se convertía en el telón de fondo perfecto para la transformación de este publicano y su posterior encuentro con Jesús. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Perfil de Zaqueo,
Zaqueu, el jefe de los publicanos, era una figura que despertaba sentimientos encontrados en la sociedad de Jericó. Su posición como recaudador de impuestos lo colocaba en una categoría social que lo aislaba de sus compatriotas judíos. Los publicanos eran considerados traidores, pues colaboraban con los romanos, y su reputación era, en el mejor de los casos, cuestionable. La vida de Zaqueu estaba marcada por la búsqueda de riqueza y poder, pero a un alto costo social. Su papel como jefe de los publicanos implicaba que no solo recaudaba impuestos, sino que también supervisaba a otros cobradores de impuestos. Esto le otorgaba una considerable influencia y poder económico, pero a la vez lo convertía en un blanco fácil para el desprecio de la población. La percepción de Zaqueu en la comunidad era negativa, no solo por su profesión, sino también por las prácticas corruptas que a menudo acompañaban a los publicanos. Se decía que muchos de ellos cobraban más de lo necesario, enriqueciendo así sus propios bolsillos a expensas de los demás. A pesar de su éxito material, la vida de Zaqueu era solitaria. La riqueza no le traía la aceptación ni el respeto que anhelaba. En la cultura judía, la comunidad y las relaciones interpersonales eran fundamentales, y Zaqueu se encontraba en la periferia, anhelando un lugar al que pertenecer. Su estatus lo aislaba, lo que lo llevó a desarrollar una profunda necesidad de aceptación y reconocimiento. La figura de Zaqueu también puede ser vista como un símbolo de la lucha interna entre el deseo de éxito y la búsqueda de identidad. Aunque disfrutaba de privilegios que pocos podían tener, su vida estaba marcada por la soledad y el rechazo. Esta dualidad en su carácter lo hacía un personaje complejo, que reflejaba las luchas de muchos en la sociedad de su tiempo. En el contexto de su vida, Zaqueu se convirtió en un hombre de contradicciones, un recaudador de impuestos que, a pesar de su carga social, anhelaba algo más que riqueza. Deseaba ser visto y aceptado por su comunidad. Esto lo llevaría a un encuentro transformador que cambiaría no solo su vida, sino también su lugar en la historia. El papel de los publicanos. Los publicanos, como Zaqueu, desempeñaban un papel crucial en la estructura social y económica de Jericó y otras ciudades bajo dominio romano. Su función principal era la recolección de impuestos, pero esta tarea era vista con desdén por la población. Los publicanos eran considerados traidores no solo por colaborar con un imperio opresor, sino también por su tendencia a abusar de su poder. Era común que cobraran más de lo que realmente debía la gente, enriqueciendo así sus propios intereses. La percepción de los publicanos en la sociedad judía era extremadamente negativa. Eran excluidos de la vida religiosa y se les consideraba impuros. La ley judía era clara respecto a la relación de los judíos con los gentiles, y los publicanos, al trabajar para los romanos, eran vistos como aquellos que habían cruzado la línea. Esta marginación social era un reflejo del profundo resentimiento que existía hacia la opresión romana. A pesar de su desprecio, los publicanos tenían una función económica vital. Sin ellos, la recaudación de impuestos romanos habría sido aún más complicada, lo que podría haber llevado a represalias más severas contra la población. Sin embargo, la necesidad de su labor no podía borrar la animosidad que sentía la gente hacia ellos. Así, los publicanos se encontraban en una posición ambigua. Eran necesarios, pero profundamente rechazados. La vida de un publicano estaba llena de riesgos y tensiones. Al ser vistos como traidores, muchos de ellos vivían con la constante amenaza de represalias de la comunidad. Esto creaba un entorno de desconfianza y aislamiento, que a su vez alimentaba la corrupción y la avaricia entre aquellos que buscaban sobrevivir en un mundo hostil. Zaqueu, como jefe de los publicanos, encarnaba todos estos aspectos. Su vida ejemplificaba la lucha de un hombre que, a pesar de su éxito material, estaba atrapado en un ciclo de desprecio y soledad.
Esta realidad lo empujaría a buscar un cambio, llevándolo a un encuentro que cambiaría su vida para siempre. La búsqueda por aceptación. En la vida de Zaqueo, la búsqueda de aceptación se convirtió en un tema central. Como jefe de los publicanos, su estatus lo había colocado en una posición de poder, pero también lo había aislado de su comunidad. La riqueza que había acumulado no podía compensar la soledad que sentía, y esto lo llevó a una profunda crisis interna. Zaqueo no solo deseaba ser aceptado, sino que anhelaba una conexión genuina con aquellos que lo rodeaban. La cultura judía valoraba la comunidad y las relaciones interpersonales, y la exclusión de Zaqueo lo dejaba en un estado de vulnerabilidad. A pesar de su éxito, experimentaba un vacío que ningún bien material podía llenar. Esta necesidad de aceptación lo llevó a tomar medidas drásticas, buscando algo más que simplemente ser un publicano rico. Era un hombre que, a pesar de su posición, se sentía marginado y solo. El deseo de Zaqueo de ver a Jesús refleja su anhelo por un cambio. Al enterarse de la llegada de Jesús a Jericó, sintió que esta era una oportunidad única para conectarse con alguien que ofrecía esperanza y aceptación. La curiosidad que sentía por la figura de Jesús era en realidad un reflejo de su necesidad de pertenecer y ser visto por lo que realmente era. Este deseo lo impulsó a actuar, escalando una higuera para conseguir una mejor vista. El acto de subir a la higuera tenía un simbolismo profundo. No solo representaba su deseo de ver a Jesús, sino también su disposición a humillarse para buscar esa conexión. Zaqueo, un hombre de poder y riqueza, se convirtió en un niño curioso que quería ver al Maestro. Este gesto era una declaración de su vulnerabilidad y su anhelo por cambio, un paso hacia la aceptación que tanto buscaba. La búsqueda de aceptación de Zaqueo lo llevaría a un encuentro que transformaría su vida. Este deseo profundo por conectarse con su comunidad y con Dios sería el catalizador para su transformación interna. En su búsqueda, Zaqueo no solo encontraría a Jesús, sino también la oportunidad de redimir su vida y su lugar en la sociedad. La curiosidad de Zaqueo. La curiosidad de Zaqueo por ver a Jesús era un reflejo de su necesidad interna de cambio y aceptación. Al enterarse de la llegada de Jesús a Jericó, se sintió atraído por la figura del Maestro, cuya fama se extendía por toda la región. La gente hablaba de sus enseñanzas, milagros y su capacidad de tocar la vida de aquellos que se sentían marginados. Para Zaqueo, esto: redención y arrepentimiento. La promesa de Zaqueo de dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver cuadruplicado a quienes había defraudado es un acto de profunda transformación. Este gesto no solo refleja un cambio en su conducta, sino que también simboliza un nuevo comienzo en su vida. Zaqueo, quien había sido visto como un traidor por su propia gente, ahora se presenta ante la comunidad con un corazón renovado. La decisión de compartir su riqueza con los necesitados es un reflejo de su arrepentimiento sincero. Se da cuenta de que su acumulación de bienes a expensas de otros ya no tiene sentido. Lo que verdaderamente vale es la conexión con los demás y la restauración de la dignidad perdida. El acto de devolver cuadruplicado a los defraudados es una declaración audaz de su compromiso con la justicia. En una sociedad donde los publicanos eran considerados corruptos, Zaqueo decide no solo reparar el daño, sino hacerlo de una manera que supere las expectativas. Este acto de restitución no solo busca reconciliar su pasado, sino que también busca reparar el tejido social que había sido desgastado por su comportamiento anterior. Es un paso hacia la redención, donde Zaqueo se convierte en un agente de cambio en lugar de un simple beneficiario de su propia avaricia. La reacción de la comunidad ante este cambio es crucial. La promesa de Zaqueo no pasa desapercibida, provoca tanto asombro como esperanza.
Los que lo habían despreciado comienzan a ver en él a un hombre que busca redimirse, y esto puede ser el inicio de una nueva relación. La redención no es solo un proceso individual, sino que tiene implicaciones colectivas. Cuando una persona como Zaqueo se transforma, puede influir en otros a su alrededor, creando un efecto dominó de transformación social. Además, este acto de Zaqueo se convierte en un testimonio del poder de la misericordia y la gracia. Su decisión de compartir y restituir se convierte en una manifestación tangible de lo que significa ser perdonado. A menudo, la redención se asocia con la fe, pero aquí vemos que también está intrínsecamente ligada a las acciones. Zaqueo no espera que su fe sea suficiente, él necesita demostrar su cambio a través de su comportamiento. Este enfoque práctico resuena profundamente en la narrativa, destacando que la redención requiere acción y no solo palabras. Finalmente, la historia de Zaqueo nos lleva a la reflexión sobre la naturaleza del arrepentimiento y la redención en nuestras propias vidas. Todos enfrentamos momentos en los que podemos sentirnos alejados de nuestra comunidad o de nosotros mismos. La historia de Zaqueo nos invita a considerar cómo podemos restaurar nuestras relaciones y llevar a cabo acciones que reflejen un verdadero cambio. En un mundo donde el egoísmo a menudo reina, Zaqueo se convierte en un faro de esperanza, mostrando que siempre hay un camino hacia la redención. La perspectiva de Jesús. El entendimiento de Jesús sobre la redención y la aceptación brilla intensamente en la historia de Zaqueo. Para Jesús, la salvación no está reservada solo para los justos o para aquellos que cumplen con todas las normas religiosas. En cambio, Él ve el potencial de redención en todos, independientemente de su pasado. Esta visión inclusiva es una de las características más poderosas de su mensaje. Cuando Jesús llama a Zaqueo, no lo hace con desprecio, sino con amor y compasión, reconociendo en él un corazón que busca cambiar. Jesús no solo acepta a Zaqueo en su vida, sino que lo invita a una relación más profunda. Al llamarlo por su nombre, Jesús establece un lazo personal que trasciende las etiquetas sociales que la sociedad había impuesto. Este acto de nombrar es significativo. Implica un reconocimiento de la identidad de Zaqueo más allá de su rol como publicano. Es un recordatorio de que cada persona tiene un valor intrínseco independientemente de su pasado. Este enfoque de Jesús desafía las normas culturales de la época, donde la exclusión era la norma para quienes eran considerados impuros o pecadores. La aceptación de Zaqueo por parte de Jesús también es un llamado a la comunidad para reexaminar sus propios juicios. En lugar de rechazar a aquellos que han errado, Jesús invita a todos a abrir sus corazones y a reconocer la posibilidad de transformación. Este mensaje es radical y subversivo. Desafía las estructuras sociales que a menudo perpetúan la división y el desprecio. La perspectiva de Jesús redefine lo que significa ser parte de la comunidad de fe, enfatizando que la verdadera pertenencia se basa en el amor y la aceptación. Además, el encuentro entre Zaqueo y Jesús ilustra cómo la redención no es un evento único, sino un proceso continuo. La interacción inicial es solo el comienzo. Zaqueo tiene que comprometerse a cambiar su vida. Jesús reconoce la necesidad de este esfuerzo, pero lo hace en un entorno de apoyo y aceptación. Este modelo de redención muestra que, aunque el camino puede ser difícil, la comunidad y la gracia divina están presentes para ayudar a quienes buscan el cambio. En resumen, la perspectiva de Jesús sobre la redención es inclusiva y transformadora. Nos recuerda que a pesar de nuestras imperfecciones, siempre hay un camino hacia la aceptación y el perdón. La historia de Zaqueo se convierte en un poderoso recordatorio de que, a través de la gracia y la misericordia, todos podemos encontrar nuestra propia redención. Impacto en la comunidad. El cambio en la vida de Zaqueo tiene un impacto profundo en su comunidad.
Al tomar la decisión de compartir su riqueza y restituir a quienes ha defraudado, Zaqueo no solo transforma su propia vida, sino que también comienza a sanar las heridas de quienes lo rodean. Esta acción resuena en una sociedad que ha sufrido por la corrupción y la injusticia. La comunidad empieza a ver en Zaqueo un modelo de cómo se puede reparar el daño, lo que inspira a otros a considerar sus propias acciones y comportamientos. La respuesta de la comunidad al cambio de Zaqueo es variada, pero en general hay un sentido de asombro y esperanza. Los que antes lo despreciaban ahora ven en él a un hombre que busca redimirse y restaurar su lugar en la sociedad. Este proceso de sanación no se limita a Zaqueo, también afecta a aquellos que han sido perjudicados por su comportamiento anterior. La restitución de bienes y la generosidad hacia los pobres son actos que pueden romper el ciclo de resentimiento y venganza, promoviendo en su lugar la reconciliación. Además, la transformación de Zaqueo invita a la comunidad a repensar su visión sobre el perdón y la aceptación. En un contexto donde la exclusión era común, la historia de Zaqueo se convierte en un testimonio de que la redención no solo es posible, sino deseable. Este cambio de mentalidad puede llevar a un entorno más inclusivo, donde las personas se sientan seguras para buscar el perdón y el cambio sin miedo al juicio. La comunidad comienza a entender que todos en algún momento pueden necesitar una segunda oportunidad. El impacto de la transformación de Zaqueo también se extiende más allá de su círculo inmediato. Su historia se convierte en un legado que puede inspirar a otros a actuar con generosidad y compasión. A medida que Zaqueo comparte su historia de redención, otros pueden encontrar aliento para cambiar sus propias vidas. La comunidad comienza a ver que, al igual que Zaqueo, todos tienen la capacidad de cambiar y contribuir de manera positiva a la vida de los demás. Finalmente, el impacto de la transformación de Zaqueo en la comunidad es un poderoso recordatorio de que la redención tiene efectos en cadena. Cuando una persona decide cambiar, puede inspirar a otros a hacer lo mismo. La historia de Zaqueo se convierte en un faro de esperanza, mostrando que la aceptación y la misericordia pueden restaurar no solo a un individuo, sino a toda una comunidad. La simbología del árbol. La figura del árbol en la historia de Zaqueo es rica en simbolismo y significado. Al subir a la higuera para ver a Jesús, Zaqueo no solo busca una mejor vista, sino que también representa su deseo de elevarse por encima de su situación actual. El árbol se convierte en un lugar de encuentro entre lo terrenal y lo divino, un espacio donde Zaqueo puede observar sin ser juzgado. Este acto simbólico de ascender a la altura de un árbol sugiere un anhelo de trascendencia, de dejar atrás la vida de un publicano y alcanzar algo más elevado. Además, el árbol puede ser visto como un símbolo de crecimiento y renovación. En muchas culturas, los árboles son considerados símbolos de vida, esperanza y transformación. Al elegir un árbol como su refugio, Zaqueo está, de alguna manera, manifestando su deseo de florecer en un nuevo sentido, de transformarse y crecer en una nueva dirección. Esta imagen se convierte en un potente recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay espacio para el crecimiento personal. La higuera también tiene connotaciones bíblicas que añaden capas de significado a la historia. En la tradición judía, el higo es un símbolo de prosperidad y bendición. Al estar en la cima de un árbol que representa la abundancia, Zaqueo se encuentra en un lugar que contrasta con su vida anterior de deshonra. Este simbolismo subraya la idea de que, a través de la aceptación y el amor de Jesús, Zaqueo puede reclamar su dignidad y experimentar contraste con la religiosidad,
La historia de Zaqueo ofrece un interesante contraste con la religiosidad de los líderes de su tiempo. Mientras que estos líderes religiosos se aferraban a las leyes y tradiciones, muchas veces de manera rígida y sin compasión, Zaqueo se encontraba en el extremo opuesto del espectro social. Como jefe de los publicanos, era visto como un traidor, alguien que colaboraba con el ocupante romano y que, además, se enriquecía a expensas de su propio pueblo. Así, su figura era objeto de desprecio y rechazo. Sin embargo, en el encuentro con Jesús se revela una profunda aceptación que contrasta con la exclusión que Zaqueo había vivido durante tanto tiempo. Los líderes religiosos de la época eran conocidos por su hipocresía. Predicaban la ley, pero a menudo fallaban en vivir conforme a sus propias enseñanzas. Esto crea un ambiente en el que las personas como Zaqueo se sentían más alejadas de Dios que nunca. En lugar de abrir las puertas a la gracia y la misericordia, estos líderes las cerraban con su juicio severo. Zaqueo, aunque en un puesto de poder, era un paria social, y su deseo de ver a Jesús ilustra su anhelo de una conexión espiritual que le había sido negada por la comunidad. El impacto de la aceptación de Jesús hacia Zaqueo es significativo. En lugar de condenarlo, Jesús lo llama por su nombre y lo invita a compartir una comida con él. Este acto no solo desafía la norma social de la época, sino que también muestra que la salvación no está reservada solo para los justos, sino que se extiende a todos, incluso a los considerados pecadores. Zaqueo, en este sentido, se convierte en un símbolo de cómo la verdadera espiritualidad trasciende las reglas y la apariencia. La crítica a la religiosidad se vuelve aún más clara cuando observamos cómo Jesús pone en evidencia la falta de amor y compasión en el corazón de los líderes religiosos. Mientras ellos se preocupaban por mantener su estatus y su imagen, Zaqueo se presenta como un ejemplo de humildad y búsqueda genuina. Su deseo de redención es palpable, y su respuesta al llamado de Jesús es un recordatorio de que todos, sin importar su pasado, tienen la oportunidad de ser transformados. En este contexto, la historia de Zaqueo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia aquellos que son diferentes o que han cometido errores. La aceptación incondicional de Jesús resuena a través de los siglos, desafiándonos a ser menos críticos y más acogedores. Al final, la narrativa de Zaqueo no solo ilumina su vida, sino que también actúa como un espejo que refleja las deficiencias de una religiosidad que olvida el corazón del mensaje divino, el amor y la aceptación. La narrativa como metáfora. La historia de Zaqueo puede ser interpretada como una rica metáfora para la búsqueda espiritual de todos nosotros. En un sentido más amplio, Zaqueo representa a cada individuo que se siente perdido o marginado en su camino hacia la espiritualidad. Su deseo de ver a Jesús, a pesar de su corta estatura, simboliza la lucha interna que muchos enfrentan cuando intentan encontrar significado y propósito en sus vidas. Esta búsqueda se convierte en un viaje personal hacia la autoaceptación y la conexión con lo divino. El momento en que Zaqueo sube a la higuera es emblemático. Este acto no solo es físico, sino que también simboliza un esfuerzo por elevarse por encima de las limitaciones autoimpuestas y de las percepciones externas. Al buscar un lugar desde el cual ver a Jesús, Zaqueo se está posicionando en un espacio de vulnerabilidad y anhelo. Aquí, la higuera se convierte en un símbolo de transformación, un lugar donde lo mundano se encuentra con lo sagrado. La ascensión de Zaqueo a la higuera es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de elevarnos y buscar algo más grande que nosotros mismos. La narrativa también resuena con la idea de que el encuentro con lo divino puede suceder en los lugares más inesperados. Zaqueo, quien era percibido como un paria, se convierte en el protagonista de una historia de gracia.
El llamado de Jesús no solo es una invitación a la salvación, sino también un recordatorio de que el amor de Dios no tiene límites. Esta es una lección importante para quienes buscan respuestas en un mundo que a menudo parece caótico y desolador. La historia de Zaqueo también nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios. Al igual que los líderes religiosos, a menudo nos encontramos atrapados en una mentalidad que separa a los dignos de los indignos. Sin embargo, la narrativa de Zaqueo desafía esta noción, mostrando que la redención está al alcance de todos, sin importar su historia o sus elecciones pasadas. Así, la historia se convierte en un llamado a la inclusividad y a la compasión en nuestra búsqueda por la verdad espiritual. Finalmente, la historia de Zaqueo se presenta como un viaje de transformación que todos podemos emprender. La metáfora de su encuentro con Jesús es un recordatorio de que, sin importar nuestras luchas, siempre hay una oportunidad para la redención. La vida de Zaqueo nos enseña que la búsqueda espiritual es, en última instancia, un viaje hacia el amor y la aceptación, tanto de nosotros mismos como de los demás. Legado de Zaqueo. El legado de Zaqueo ha dejado una huella profunda en las tradiciones cristianas a lo largo de los siglos. Su historia se ha convertido en un símbolo de redención y aceptación, resonando en los corazones de creyentes y no creyentes por igual. A lo largo del tiempo, la figura de Zaqueo ha servido como un recordatorio de que todos, sin excepción, tienen el potencial de cambiar y encontrar su lugar en la comunidad de fe. Su vida transformada es una fuente de inspiración para aquellos que buscan un nuevo comienzo. La narrativa de Zaqueo ha influido en numerosas enseñanzas y sermones a lo largo de la historia. Su encuentro con Jesús ha sido utilizado por líderes religiosos para ilustrar la idea de que la gracia de Dios es accesible para todos, independientemente de su pasado. Esta enseñanza ha ayudado a muchas personas a liberarse del peso de la culpa y el juicio, impulsándolas a buscar una relación más auténtica con lo divino. El legado de Zaqueo también se manifiesta en la forma en que las comunidades cristianas han abordado la inclusión y la aceptación. Su historia ha inspirado movimientos que promueven la compasión hacia aquellos que son marginados o considerados indignos. En un mundo donde el juicio y la exclusión son comunes, el mensaje de Zaqueo sigue siendo pertinente, recordándonos la importancia de abrir nuestros corazones y brazos a todos. Además, la historia de Zaqueo ha encontrado su lugar en la literatura, el arte y la cultura popular. Desde pinturas hasta obras literarias, su figura ha sido representada como un símbolo de esperanza y transformación. Estas representaciones han ayudado a perpetuar su legado, asegurando que su historia continúe resonando en las generaciones futuras. Finalmente, el legado de Zaqueo es un testimonio del poder transformador del amor y la aceptación. Su vida nos recuerda que sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino hacia la redención. En cada encuentro con lo divino, en cada acto de amor y compasión, el legado de Zaqueo vive, invitándonos a ser agentes de cambio en nuestro propio contexto. Y así, la historia de Zaqueo nos muestra que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso. ¿Te imaginas cómo se sintió Zaqueo al ser visto por Jesús, a pesar de su pasado? Ese momento fue un verdadero cambio en su vida, y no solo para él. La multitud que lo despreciaba tuvo que enfrentar su propia hipocresía. La búsqueda de Zaqueo por aceptación y redención no solo transformó su vida, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos juzgado a otros sin conocer su historia? ¿O cuántas veces nos hemos sentido fuera de lugar, deseando ser vistos y aceptados? Así que, la próxima vez que sientas que no perteneces, recuerda a Zaqueo. Su historia nos enseña que todos merecemos una segunda oportunidad.
Si Zaqueo pudo encontrar la paz y la aceptación, tú también puedes. Y hablando de transformaciones, ¿qué cambios has experimentado en tu vida? ¿Tienes tu propia historia de redención? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría escucharlos. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que inspiran. Hasta la próxima.